En el año de 1492, mientras Cristóbal Colón zarpaba hacia un nuevo mundo, otro mundo desaparecía para siempre. Granada. La ciudad roja. La joya de la Andalucía musulmán. Durante 900 años, los sultanes y emires habían gobernado desde los palacios de la Alhambra, donde fuentes cantaban y jardines florecían bajo el cielo de Al-Ándalus. Pero esa noche, todo terminaba. Y en medio del fuego, la sangre y el caos de la conquista, una princesa descubriría algo que valdría más que cualquier imperio, un amor imposible. Amira Nasridi era la última princesa de Granada. Tenía 22 años. Sus ojos color miel reflejaban la belleza de sus antepasados. Su nombre significaba princesa en árabe antiguo. Pero en aquella noche de enero, cuando las llamas iluminaban el cielo sobre la Alhambra, Amira supo que su nombre significaba algo completamente diferente, la última heredera de un mundo que estaba desapareciendo. La Alhambra se elevaba sobre la ciudad como una corona de piedra roja. Sus torres alcanzaban el cielo. Sus palacios contenían el arte y la arquitectura más hermosa jamás construida por manos humanas. En sus dependencias privadas, habían nacido poetas. En sus patios, se habían tomado decisiones que afectaban a reinos enteros. Pero aquella noche, los pasillos de mármol que había caminado Amira desde su infancia resonaban con gritos de soldados cristianos. La conquista había llegado. Su padre, el sultán Boabdil, había gobernado Granada con debilidad. Durante años, los reyes católicos, Fernando e Isabel, habían presionado desde el norte. Las ciudades caían una por una. Y ahora, con Granada rodeada por ejércitos cristianos, Boabdil enfrentaba la única decisión que un sultán nunca quería tomar, la rendición. Amira lo había visto en sus ojos. La derrota. La desesperación. La certeza de que todo lo que su familia había construido durante siglos estaba terminando. La noche en que los cristianos penetraron las murallas de Granada fue la noche que Amira nunca olvidaría. Los alaridos de guerra. El olor del fuego. El sonido de las espadas chocando contra escudos. Los gritos de soldados muriendo en idiomas que nunca aprendería. Por primera vez en su vida protegida, Amira entendió lo que era el miedo real. No el miedo a decir algo inapropiado en una cena, o a no agradar a la corte. Era el miedo de saber que su mundo estaba siendo destruido, y que no podía hacer nada para evitarlo. Las tropas cristianas llenaron los pasillos de la Alhambra como una inundación imparable. Boabdil ordenó que los miembros de la familia real fueran llevados a las mazmorras. No como prisioneros comunes, sino como rehenes valiosos. Piezas de un ajedrez político que los reyes católicos jugarían durante meses. Fue mientras bajaban por los escalones de piedra hacia las profundidades del palacio que Amira vio al guerrero por primera vez. Lo estaban llevando también hacia las celdas, encadenado entre dos guardias españoles. Su armadura estaba dañada, manchada de sangre. Una cicatriz profunda atravesaba su mejilla izquierda. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Amira en seco. Eran ojos que habían visto demasiado. Ojos que habían conocido tanto la gloria como la pérdida. Ojos que, cuando se encontraron con los de ella por una fracción de segundo, comunicaron una comprensión que no necesitaba palabras. Su nombre era Tahir al-Rashid. Era un guerrero de 30 años que había servido como comandante de las fuerzas defensoras de Granada. Tahir no era de Granada. Era de Marruecos, de una familia de emires que había sido aliada de la dinastía Nasrí durante generaciones. Había llegado a Granada 3 años atrás para entrenar a los ejércitos locales en las tácticas de guerra que había perfeccionado en un centenar de batallas. Era legendario entre los guerreros musulmanes. Pero ni siquiera su pericia en la batalla había sido suficiente contra los números abrumadores de las fuerzas cristianas. Cuando la Alhambra cayó, Tahir fue capturado defendiendo la Torre de Comares, el corazón del Palacio Real. Había matado a 9 hombres antes de que lo derrumbaran. Y ahora, encadenado como un criminal, descendía hacia las mazmorras donde esperaría su destino. Las celdas debajo de la Alhambra eran lugares olvidados por el tiempo. Habían sido construidas siglos atrás, durante los primeros días del sultanato Nasrí, cuando todavía había enemigos que encarcelar. Eran frías. Húmedas. Oscuras excepto por las antorchas que los guardias llevaban. Amira fue colocada en una celda.
No la más lujosa, pero tampoco la más austera. Su rango como princesa le otorgaba algunos privilegios incluso en la derrota. Pero cuando miró alrededor de las paredes de piedra que ahora eran su mundo, sintió el peso de la realidad golpeándola con fuerza. Durante 3 días, Amira permaneció sola en su celda. Comía poco. Dormía menos. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en la cama de paja, mirando la pequeña abertura en la pared que daba a un pasadizo de la prisión. Fue a través de esa abertura que escuchó la voz por primera vez. Era un hombre hablando en árabe. No el árabe refinado del palacio, sino el árabe áspero de los guerreros. De alguien acostumbrado a dar órdenes en campos de batalla. Amira se acercó a la abertura y miró hacia el pasadizo. Tahir estaba encadenado en la celda opuesta, apenas visible en la oscuridad. Sus cadenas sonaban cuando se movía. Estaba cantando una vieja canción de batalla, la clase de canción que los guerreros cantaban para mantener el ánimo durante los tiempos difíciles. Amira reconoció la canción. Su abuela se la había cantado cuando era niña. Era una canción sobre la caída de un reino anterior, sobre cómo los hombres valiosos se levantaban después de la derrota. Sin pensarlo, sin considerar las consecuencias, Amira comenzó a cantar también. Su voz, delicada y entrenada en los refinamientos de la corte, se mezcló con la voz áspera del guerrero. Por un momento, la mazmorra dejó de ser una prisión. Se convirtió en un espacio compartido. Un lugar donde 2 almas que habían perdido todo encontraban un momento de conexión. Tahir dejó de cantar abruptamente. Amira podía verlo a través de la abertura, mirando en su dirección. Sus ojos se entrecorrieron en la oscuridad, tratando de descubrir quién cantaba. ¿Quién es?, preguntó en árabe, su voz profunda rebotando en las paredes de piedra. Amira vaciló. Debería haber guardado silencio. Debería haber ignorado al prisionero. Pero después de 3 días de silencio absoluto, 3 días de estar completamente sola con sus pensamientos y su dolor, necesitaba saber que no era la única persona en el mundo que todavía recordaba quiénes eran antes de la caída. Soy una guardiana del pasado, respondió simplemente, sin revelar su identidad. Como tú, supongo. Así comenzó el diálogo entre la princesa y el guerrero. No intercambiaban nombres. No hablaban de sus circunstancias. Simplemente compartían historias del mundo que habían perdido. Tahir hablaba de las batallas que había presenciado. De ciudades que había visto construirse y destruirse. De la belleza de los atardeceres desde las murallas de Granada. Amira hablaba de los poemas que había memorizado. De los jardines de la Alhambra. De la música que solía escuchar desde sus ventanas. Ambos hablaban del mismo mundo. Pero desde ángulos tan diferentes que parecía como si estuvieran describiendo 2 reinos completamente distintos. Una noche, después de una semana de conversaciones, Tahir preguntó algo que cambiaría todo. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, preguntó. No puedo seguir hablando con un fantasma. Amira sintió su corazón acelerarse. Si revelaba quién era, todo cambiaría. Tahir la trataría diferente. Quizás con menos respeto. Quizás con más. Pero no sería lo mismo. Sin embargo, después de una semana de compañerismo compartido, la verdad parecía la única moneda que valía la pena intercambiar. Me llamo Amira Nasridi, dijo simplemente. Soy la hija del sultán Boabdil. La última princesa de Granada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un largo momento, no hubo respuesta. Amira esperaba muchas cosas. Cólera. Resentimiento. Quizás reverencia forzada. Tahir había sido un guerrero. Había luchado por proteger su ciudad. Y ahora descubría que había estado hablando con la hija del sultán cuyas debilidades habían permitido que Granada cayera. Pero cuando Tahir finalmente habló, su voz fue suave. Casi compasiva. Yo ya lo sabía, dijo simplemente. Amira quedó sorprendida. ¿Cómo? Tu acento, respondió Tahir. La forma en que pronuncias ciertas palabras. Solo alguien educado en los pasillos de la Alhambra habla así. Además, continuó, he visto a la familia del sultán en las cortes. He visto tu rostro en retratos. Hizo una pausa. Pero, añadió, lo que veo a través de esta abertura, en esta oscuridad,
es a una mujer que está tan rota como yo. Una mujer que ha perdido tanto como cualquier soldado en el campo de batalla. Tu título no cambia eso. Las semanas pasaron. El sultán Boabdil negoció su rendición con los reyes católicos. Se acordó que los miembros de la familia real serían liberados si se entregaba la ciudad pacíficamente. Pero Tahir, como comandante capturado de las fuerzas defensoras, fue condenado a permanecer en la mazmorra. Su destino era incierto. Algunos rumores susurraban ejecución. Otros, esclavitud perpetua. Mientras los días pasaban, la conexión entre Amira y Tahir se profundizaba. No era romance en el sentido tradicional. Era algo más fundamental. Dos personas que habían visto caer sus mundos y, en esa caída, habían encontrado a alguien que entendía exactamente lo que habían perdido. Una noche, cuando se enteró de que iba a ser liberada al día siguiente, Amira tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se dirigió a uno de los guardias que le traía comida. Un hombre amable, de mediana edad, que había mostrado más compasión que los otros. «Necesito que hagas algo para mí», dijo con la autoridad que le quedaba como princesa. El guardia, sorprendido de que hablara, asintió. «El guerrero en la celda opuesta a la mía. Su nombre es Tahir al-Rashid. Quiero que seas tú quien decida su destino, no los generales españoles». El guardia frunció el ceño. Era una petición peligrosa. «No puedo ordenar su muerte», continuó Amira, «porque es demasiado valiente para vivir como esclavo. Y no puedo permitir que otros elijan por él. Así que te pido, como última acto de mi padre siendo sultán de Granada, que le permitas elegir». «¿Elegir qué?», preguntó el guardia, confundido. «Su propia libertad», respondió Amira. «Hay una salida de emergencia desde las mazmorras que solo conocen miembros de la familia real. Lleva a un túnel que atraviesa las montañas. Si lo ayudas a escapar, yo te daré todo lo que tengo. Todo lo que me queda». El guardia, después de reflexionar, aceptó. Esa noche, Amira fue liberada de su celda. Se le permitió despedirse de su padre antes de que la familia real fuera exiliada de la Alhambra. Pero antes de partir, tuvo un último encuentro con Tahir. Fue en los pasillos oscuros de la mazmorra, cuando el guardia llevó al guerrero hacia la salida secreta. Tahir vio a Amira esperando. Supo inmediatamente qué había hecho. «No podía permitir que te ejecutaran», dijo Amira simplemente. «Eres demasiado importante. Granada necesita que los hombres como tú sobrevivan. Quizás algún día, cuando este dolor sea menos fresco, podrán reconstruir lo que hemos perdido». Tahir quiso responder, pero las palabras no vinieron. En lugar de eso, hizo algo que ningún hombre había hecho antes, se inclinó ante ella como una verdadera princesa. «Algún día volveremos a vernos», dijo Tahir, aunque ambos sabían que la probabilidad era remota. «Y cuando lo hagamos, quiero que sepas que esta breve conexión que compartimos en la oscuridad me ha recordado porque estoy dispuesto a vivir». «Vivir es suficiente para mí», respondió Amira. «Vive por ambos, Tahir al-Rashid. Vive y recuerda que Granada tuvo una última princesa que no regresó una vida de comodidad por la dignidad de un hombre digno». Con eso, Tahir desapareció en el túnel, guiado por el guardia. La oscuridad se lo tragó, como si nunca hubiera existido. Amira fue exiliada a Marruecos con su familia. El sultanato Nasrí, que había gobernado Granada durante 900 años, estaba terminado. La Alhambra ahora pertenecía a los reyes católicos. Los palacios serían cristianizados. Los jardines que habían cantado con el sonido de fuentes y poemas serían replantados con simbolismo cristiano. Pero en una celda en las montañas de la Sierra Nevada, Tahir corría hacia la libertad, sabiendo que una princesa había sacrificado su comodidad por su vida. Y en un exilio en Marruecos, Amira miraba las montañas lejanas y se preguntaba si volvería a ver los ojos del guerrero que la había enseñado que el amor no reconoce fronteras entre sultanes y prisioneros. Lo que ambos no sabían es que sus caminos se cruzarían nuevamente. Y que cuando lo hicieran, el destino tendría reservas aún más extraordinarias que el simple encuentro en una mazmorra. La historia de Amira y Tahir no terminó en las mazmorras de la Alhambra. De hecho, apenas estaba comenzando. Porque a veces, los amores más grandes nacen no en los momentos de luz, sino en los momentos más oscuros. Y a veces,
La rendición de un imperio es el comienzo del imperio más hermoso de todos, el imperio del corazón. En la próxima parte, verán cómo el destino reúne a la princesa exiliada y al guerrero fugitivo en una tierra nueva, donde podrán finalmente elegir su propio futuro.